es el tema del calentamiento global o el cambio climático, y es un fenómeno que en todo caso está ocurriendo dentro de un sistema complejo como puede ser todos los sistemas que tenemos en nuestro planeta Tierra. Como le señalaba yo con anterioridad, José Luis Mateos es doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctorado en Boston, es autor de decenas de publicaciones en revistas internacionales de reconocido prestigio en las áreas de sismología, física cuántica, física estadística, dinámica, estocástica, teoría del caos, física biológica y otros temas de los sistemas complejos. José Luis Mateos, gracias por estar con nosotros. Déjeme hablar del calentamiento global. Ya casi el tema se ha convertido en una especie de dogma, quizás por películas populares como el documental de Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. El clima es un sistema complejo en el sentido de que es un sistema que es no lineal y es un sistema que está fuera de equilibrio. Y los sistemas complejos pues son muy difíciles de predecir. En muchos sistemas complejos hay un fenómeno que se llama teoría del caos, digamos. Hay una teoría que surge en los 60s y surge justamente con la idea de tratar de entender y predecir el clima. Nos dicen que hay una consecuencia, sin embargo, lineal, por así decirlo, entre las emisiones de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera, que se han venido acumulando y nos han venido diciendo, bueno, esto significa que va a estar aumentando la temperatura constantemente, y sin embargo tenemos una situación curiosa en los últimos 14, 15 años, y es que no se ha registrado un aumento de la temperatura del planeta, mientras que sí hemos visto pues una creciente emisión de CO2 a la atmósfera. ¿Qué está pasando ahí? Como tú bien dices, el CO2 ha ido incrementando y con una tasa así más o menos lineal de ciertas partes por millón. Sin embargo, el clima, a partir de un pico que hubo en 1998, pues prácticamente se ha mantenido constante, digo no constante, hay fluctuaciones. Por ejemplo, en el 2010 hubo un pico también, no tan grande como el del 98, pero fue un año más caliente. Pero si tú ves toda la década, digamos, del 2000 al 2012, donde hay todos los datos completos, pues ves que el promedio está como plano, como un escalón, ¿no? Como un plató. Sin embargo, el CO2 sigue aumentando. Entonces, mucha gente empieza a cuestionar, decir, bueno, ¿qué está pasando? Me habían dicho que hay una correlación directa con que el CO2 en la atmósfera induce un aumento en la temperatura. Esa es la hipótesis. Sin embargo, el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero, no es el más importante. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Hay unas cosas que se llaman gases de efecto invernadero, que ahora tienen un mal nombre, mala prensa, pero gracias a esos gases y gracias al efecto invernadero es que podemos estar aquí. Gracias a este efecto hay vida en la Tierra, y si no fuera por estos gases que capturan y cobijan el calor del Sol, tenemos aquí vida en la Tierra. De otra manera, pues estaríamos bajo cero y sería un planeta totalmente inhabitable. Entonces, el efecto invernadero es bueno, gracias a eso existe la vida y gracias a eso estamos aquí platicando tú y yo. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero, además del CO2? Hay varios. El CO2, que es más o menos pues a lo mejor entre 10 y 20%, pero el más importante es uno que es bien conocido por todos nosotros, es el vapor de agua, o sea, las nubes. Ese no tiene tan mala prensa. Ese no tiene tan mala prensa, porque todos nos gustan las nubes y el agua. ¿No? Entonces, ese es el 70-80% de los gases de efecto invernadero. El vapor de agua es el más importante, luego viene el CO2 muy por abajo, luego vienen otros como el metano, con un porcentaje todavía más pequeñito. ¿Qué tanto están influyendo las nubes en este cambio climático o en este supuesto calentamiento del planeta? Influyen mucho, primero porque son el gas de efecto invernadero más importante, el gran contenido de agua que hay en la atmósfera, y eso domina gran parte de todo el sistema climático. El CO2 está ahí también y juega un papel, pero el vapor de agua es crucial. Y lo que normalmente no se dice es que los modelos o muchas de las consideraciones no se está modelando adecuadamente este vapor de agua. ¿Por qué? Porque es complicado, ¿no? Entonces los modelos todavía no están lo suficientemente sofisticados para realmente modelar bien las nubes, es muy, muy complejo. Y
precisamente por ese hecho, pues son modelos incompletos que, aunados a lo que decía hace rato sobre el caos y la impredictibilidad de los sistemas complejos, hacen que muchos científicos, yo incluido, seamos muy cautelosos, seamos muy escépticos de las predicciones que dicen los modelos que anuncian, por ejemplo, este panel intergubernamental de cambio climático y otros académicos. Hay un estudio del panel intergubernamental de cambio climático que todavía no se da a conocer públicamente, está circulando ya entre los gobiernos, que está planteando que la temperatura, en vez de subir 2 grados Celsius al final de este siglo, va a subir 3 grados con consecuencias muy importantes. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de predicciones? Pues primero hay muchos modelos, hay decenas de modelos diferentes, y si uno ve los datos y las gráficas de todos los modelos, ves que hay una variación, aunque también concuerdan en ciertas cuestiones cualitativas. Y entonces cuando reportan ciertos números son promedios sobre esos decenas, digamos 50 o 100 modelos, y entonces sacan un número. Y entonces te dicen, a lo mejor va a ser 3 grados a final del siglo XXI. Ahora, yo insisto que lo que nos dice la teoría del caos, que está muy bien establecido, es que no podemos predecir, ni siquiera en cuestiones de semanas, ¿no? Adelante, mucho menos con un horizonte de 100 años. Tengo entendido que ha habido un incremento en la temperatura del planeta Tierra de aproximadamente 0.8 grados desde que empezó la revolución industrial. ¿Qué me dices de eso? Sí, mira, cuando me enteré de esto, pues hace ya, pues, a lo mejor mediados de los 80s, cuando se empezó a hablar de esto, pues yo empecé a ver las gráficas y al igual que mucha gente dije, bueno, pues pues está preocupante porque veía algo plano y de repente subía. Y dije, ups, en el tiempo, dije, los últimos 30, 40 años ha subido mucho, entonces me preocupé, pero esa preocupación me duró como 5 segundos, porque luego se me ocurrió ver el otro eje de la temperatura, y entonces esa subida ¿Cuál es el otro eje, perdón? La temperatura, es la temperatura contra el tiempo. Eso es, sí. Y en el otro eje me dice, ese pico que se veía muy escandaloso, fuerte, sí. muy espectacular. Porque era en un tiempo muy breve. Era en un tiempo, no tan breve, pero la escala, si tú ves la escala es 0.4 grados, es menos de 1 grado. Entonces dije, a ver, me están diciendo que este pico me va a preocupar por por menos de medio grado. Sí. Y entonces dije, no, esto no me hace mucho sentido. Estamos viendo fenómenos como el derretimiento del casquete ártico. ¿Qué significa eso? Hay, por ejemplo, esto, cuando hablan del calentamiento global, el cambio climático, realmente no es global, hay algunas regiones. Ahora ya no se habla de hecho de calentamiento global, se habla de cambio climático, precisamente para decir, bueno, no es que necesariamente vamos a ver una mayor temperatura, sino que estamos viendo, por ejemplo, fenómenos climáticos más irregulares y más intensos. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que eso fue una estrategia de cambiar algo que era más específico como un calentamiento global, algo más genérico como es el cambio climático. Obviamente, pues todo el mundo estamos de acuerdo que el clima cambia, y siempre ha cambiado a lo largo de miles y millones de años. Y esas son buenas noticias. El problema es cuando la temperatura baja, entonces tienes glaciaciones, que cubre, por ejemplo, de hielo, pues toda Europa llega hasta el Mediterráneo, o toda Norteamérica. Pero la última glaciación terminó hace unos 10, 20 mil años. Que fue lo que permitió que surgiera el género humano como es ahora, ¿no? Ya existíamos, pero fue el desarrollo, claro, gracias fue el inicio del neolítico y de la invención de todas esas invenciones que nos permitieron ser diferentes del resto de los seres del planeta, ¿no? Gracias a que vino un calentamiento global saliendo de esa glaciación terrible, que se pudo empezar a florecer la civilización y la agricultura y todo. Me decías antes de entrar al aire que tuvimos un periodo también extremadamente frío en los siglos XVII y XVIII. En una escala más local, digamos, de 1000 años para acá, ¿no? Siglo X, siglo IX, X, XI. Ese periodo cálido medieval que es bien estudiado y está incluso en los reportes del IPCC, y es decir, ahí todos estamos de acuerdo. El clima era igual de cálido básicamente que ahorita. Sin embargo, no había industria. Ese mero dato es crucial para entender muchas cosas y empezar a distinguir entre mitos y realidades del calentamiento global. ¿Te inquieta a ti que pudiera haber un incremento de las temperaturas, no sé, hasta de 2 o 3 grados? No, a mí no me inquieta, y yo
Entonces, yo creo que primero hay que seguir estudiando esto, el clima es muy variado, es una cosa que tenemos obviamente que seguir estudiando. Sin embargo, el otro punto que es muy importante es, si tú lees muchas notas periodísticas o muchos medios o hablas con mucha gente, todo el mundo asocia ya automáticamente esto como malas noticias, ¿no? A lo mejor ya es una inercia, un instinto humano, pero no es así. Es decir, si hay más CO2 en la atmósfera, te dicen que es algo terrible. Ahora, resulta que hay un hecho que es importante señalar. A las plantas, ¿no? Y toda la agricultura, por ende, les encanta el CO2. O sea, las plantas respiran CO2. Y cuando hay CO2, más CO2 están felices. En los laboratorios, si tú lo puedes ver, si tú metes en un laboratorio controlado, tú pones una plantita, una maceta, y le pones más CO2, la plantita crece al doble, al triple de tamaño, ¿no? Eso es biología básica, que está en los libros de texto. ¿No ha sido muy fuerte el incremento con precisamente la quema de combustibles fósiles? Sí, eso yo creo que es innegable. Hemos pasado de situaciones de 280, 300 partes por millón a cerca de 400, debido, entre otras cosas, a las actividades industriales. ¿De qué? Que me lo repites. Más o menos de 280 partes por millón a unos 390. 400 quizás. 400. Creo que el año pasado supuestamente. Pero 397, el último dato que yo llegué, digamos, lo redondeamos a 400. Y parte de eso es debido a la actividad humana. Otras pueden ser, por ejemplo, los volcanes emiten, hay muchas otras variaciones. El ciclo del carbón, del CO2 también es complicado. La mayoría del CO2 que se emite se reabsorbe en el océano. ¿No? Y el océano luego vuelve a emitir. Hay todo un ciclo del carbón que es independientemente de la actividad humana, ¿no? Y eso controla también parte del clima, parte del CO2 que a su vez controla el clima. A mí lo que me preocuparía es que el planeta se estuviera enfriando, que estuviéramos entrando en una pequeña edad de hielo. Y tampoco me preocuparía mucho. ¿Por qué digo eso? Si nuestros antepasados sobrevivieron en una Europa que estaban a menos 40, menos 60 grados, ¿no? Hace 13.000 años o 15.000 años, pues yo creo que en el siglo XXI podemos sobrevivir con 2 o 3 grados más o 2 o 3 grados menos. Entonces, yo creo que no todos son malas noticias y hay que, ahora, no hay que caer en un optimismo irracional, es un optimismo racional y hay que analizar los problemas tal cual son, ¿no? Vimos hace unos meses un tornado muy importante, un tornado realmente enorme en Oklahoma. Surge una senadora en los Estados Unidos, Barbara Boxer, que dice, ahí está la prueba del cambio climático. Vimos un huracán, una tormenta, de hecho, muy fuerte, que inundó hasta el metro de Nueva York, y la revista Bloomberg Business Week saca una portada de primera plana que dice, ahí está la prueba del cambio climático. ¿Qué les dices? Sí, bueno, el cambio climático es el villano de moda y es muy cómodo porque le puede echar la culpa de cualquier cosa, pero no tienen literalmente nada que ver. Cuando tú aumentas medio grado, 1 grado, la temperatura global no afecta en esto, porque lo que controla básicamente a los huracanes y a los tornados son las gradientes o las diferencias de temperatura, que van a lo mejor de 20 o 30 grados desde la base, digamos, la superficie del océano, a varios kilómetros de altura, que es lo que dura, la altura que tiene un huracán típico. Ahora, la fuerza que va adquiriendo, pues obedece varios otros tipos de fenómenos, y curiosamente hay un fenómeno que es determinante, que se llama la fuerza Coriolis, que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Y eso es lo que hace que se empiece a formar un vórtice, y ese vórtice... ¿Fuerza de Coriolis? Coriolis, que era un físico francés, me parece, ¿no? En general, y esto se dice muy poco, son buenas noticias. De que haya en caso de que hubiera un calentamiento global, ¿o qué? Sí, y que estamos saliendo de la pequeña edad de hielo y que no vamos a entrar en un futuro cercano a una glaciación. Entonces, no es necesariamente malas noticias, ¿no? Al contrario, tampoco puedo afirmar que todas son buenas noticias. Si tienes un par de grados más, digamos, uno vive en un país muy frío, aquí en Chihuahua, no sé, en Zacatecas, ¿no? Y te dicen que en invierno va a estar, en vez de -10 va a estar a -8, pues yo no veo que sea muy mala noticia.